A continuación, le daremos la palabra al doctor Alberto Arrufat, que nos presentará la decisión del Consejo del Instituto 9 de Mayo sobre la edición 2020 del galardón. El doctor Arrufat es miembro del Consejo Académico Social del Instituto 9 de Mayo, licenciado en Derecho y MBA por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Es doctor en Derecho Internacional y de la Unión Económica por la Universidad Jaume I. Actualmente, profesor agregado de la Universidad Católica de Valencia. Desde el año 2019 ostenta la cátedra Jean Monnet. Doctor Arrufat. Honorables, distinguidas autoridades, público asistente, muchas gracias a todos por estar aquí. El pasado abril, el Consejo del Instituto 9 de Mayo acordó otorgar su distintivo anual al programa Erasmus de las universidades encargadas de su desarrollo en la Comunidad Valenciana. Lo hizo por ejemplificar con su espíritu y esfuerzo cotidiano la idea de Europa. Una llamada posterior de su presidente hizo recaer en mí el honor de proclamar hoy esta laudación. Una laudación que comienza con un aspecto fácil: suscribir las palabras mencionadas por el señor Fonseca, representante de la Comisión Europea en España. Una laudación de unos premiados, los de este año, que entronca muy bien con el propio axioma del Instituto, porque Europa, ese espacio geopolítico, cultural y económico que ocupa unos 10,5 millones de kilómetros cuadrados, no resulta en absoluto fácil de definir. Es, ante todo, algo más que un lugar. Conocemos su aportación a la historia universal de la cultura, su papel clave en muchos momentos y también, y no siempre con acierto, su condición de gran animador del mundo. Más aún, sin Europa no entenderíamos el devenir humano. En el fondo, se trata de un concepto polisémico que presenta como común denominador un espíritu civilizador y abierto. Europa se sustancia en torno a dos ejes principales: la idea del hombre, de persona para ser más exactos, y la idea de la libertad en su más alta acepción, como norma ética reguladora de la vida, de los derechos y de los deberes, de la justicia, del orden y también de la autoridad. Sin embargo, más allá de esa convicción en la existencia de unos elementos comunes, a la Unión Europea le costó casi 40 años empezar a legislar en el ámbito europeo. Hay 4 fases claras en ese proceso. Una primera, donde la despreocupación por los temas educativos fue prácticamente absoluta. La Unión Europea, el Tratado de Roma, por los asuntos, dio prioridad claramente a los asuntos económicos por la reconstrucción y aparcó en ese sentido la educación. Una segunda etapa que arranca en el año 1971 con la reunión del Consejo de Ministros de Educación, donde se declara la intención y la necesidad de impulsar una política comunitaria de cooperación educativa y se crea el Centro Europeo de Desarrollo de la Educación, al objeto de coordinar y apoyar las iniciativas nacionales. Una tercera etapa, iniciada en 1986 con la puesta en marcha de diversos programas, entre ellos el Erasmus, siguiendo las orientaciones de la Comisión Europea y dirigidas a complementar las acciones educativas allí donde los Estados no alcanzarán. Por tanto, no será hasta la cuarta etapa, a partir del año 1993, cuando la Unión Europea mostrará una clara intención de armonizar sus acciones en los programas educativos. Resultado de ello fueron la publicación del Libro Verde sobre Educación, del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo y otro libro verde más, el titulado Educación, Formación e Investigación, los obstáculos para la movilidad transnacional. En 1997 el Tratado de Ámsterdam incluyó en su título 11 la política social de educación, de formación profesional y de juventud, en un claro enfoque por la conexión entre juventud, educación y generación de oportunidades. La acción se encaminó, entre otras cosas, a desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, a favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando los periodos de estudio y la cooperación entre centros docentes. Además, se mencionaba por primera vez algo tan renovado y demandado hoy como la educación a distancia. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoció en su artículo 14 el derecho a la educación y el acceso a la formación profesional y permanente,
incluyó expresamente la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria y también la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios democráticos y el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. El Tratado de Lisboa no cambió la perspectiva, pero sí conectó la educación con las exigencias propias de obtener un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social y con la lucha contra la exclusión social y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud. Así, cuando pensamos en la necesidad de los ciudadanos de la Unión de obtener un buen empleo, nos situamos casi de inmediato en lo requerido por los empleadores, personal con buena formación y experiencia. Eso ha repercutido en las políticas y en las prácticas educativas, que consideran beneficiosa la posibilidad de estudiar y formarse en otros estados. Pero no es algo unívocamente conectado al empleo. La Comisión se esforzó también en trasladar la importancia de fomentar el acercamiento de la realidad europea y de los europeos a los ciudadanos de la Unión, hasta incluirlo como un objetivo fundamental de todas las instituciones implicadas, y en especial las educativas. Fue un español, en aquel entonces vicepresidente de la Comisión Europea, don Manuel Marín, quien incluyó en el orden del día de la reunión de la Comisión la propuesta de creación del programa Erasmus. Esa suerte de acuerdo exterior entre una universidad y la Comisión para el desarrollo de actividades de cooperación e intercambio educativo que iba a cambiar radicalmente el panorama universitario europeo. Según sus propias palabras, convencer al Colegio de Comisarios fue relativamente sencillo en comparación con las maniobras que tuvo que enfrentar hasta lograr la aprobación del Consejo en diciembre de 1986. La iniciativa Erasmus, como se le conocía en sus tímidos arranques, ponía fin a la falta de convalidación de estudios entre los diferentes estados europeos. Seguramente con permiso de su mujer, su marido Manuel Marín, conocido como el padre del programa Erasmus, atendía e institucionalizaba en una política pública europea una reclamación que años antes había iniciado la mamma Erasmus, la italiana Sofía Correa. La historia explica muchas cosas. Ya por aquel entonces los británicos demostraron un gran desinterés por cuanto concernía a la tramitación de la propuesta, y también algunas paradojas. Los franceses, que se oponían con firmeza porque la educación y la cultura eran políticas nacionales, son hoy el segundo país que más estudiantes envía en la Unión Europea. La tramitación legislativa del programa Erasmus es también recordado entre los juristas del derecho de la Unión Europea porque, por primera vez, la Comisión retiró una propuesta presentada ante el Consejo. Los Estados tenían la intención de aprobarla, limitándose a anularla, pero vaciándola de contenido y presupuesto, algo que lamentablemente hemos visto demasiadas veces repetido después. No sabemos el momento en que empezamos a denominar Europa, pero sí que era el término que atrajo a decenas de estudiantes que acudían a los centros oficiales del saber en busca de ciencia y títulos académicos. En este sentido, el proyecto del programa Erasmus fue un regalo para las universidades que permitió a sus gestores profundizar en la autonomía universitaria y les ha permitido establecer sus propios itinerarios, construir mejores alianzas y configurar una oferta por y para sus estudiantes. Un reto imposible, según los ministros europeos en aquel otoño del 86. Me pregunto si el señor Marín experimentó los síntomas descritos por Kosciuszko, que provoca que las personas de distintos países que se dedican a las ciencias en su perspectiva internacional terminen por preocuparse y ocuparse de las mismas cosas, vestir casi de la misma manera, por parecerse más, por coincidir más entre ellos mismos que con sus colegas de disciplina, nacionalidad o adscripción económica e ideológica. Su valentía y actitud visionaria, demostrada con el programa Erasmus, fue también un regalo para profesores e investigadores universitarios europeos. Erasmus aumentó la posibilidad de encontrarse y debatir, facilitó la libertad de investigación y el volumen financiero de unos niveles aún emulados hoy en muchas instancias nacionales. Todo ello empoderó al profesor universitario, haciéndole consciente de su propia capacidad para conectar, construir e influir dentro y más allá de su universidad. El esfuerzo de Manuel Marín, compartido con Bernadette Costers y François Bram, ha ayudado a crear en los centros oficiales del saber una legión de investigadores universitarios cosmopolitas en el ejercicio de su profesión y que comparten una visión generosa del mundo. Ahora me permitirán ustedes algunos datos. Reconocido como el programa bandera por la Unión Europea en 2014, desde su creación, el programa Erasmus ha facilitado la movilidad a cerca de 9 millones de ciudadanos europeos entre estudiantes, profesores y personal universitario. Según datos de la Comisión Europea publicados en 2019,
el riesgo de que los antiguos alumnos Erasmus estén desempleados 5 años después de su graduación es un 23% menor que la media, y 1 de cada 3 becarios Erasmus recibe una oferta de trabajo de la empresa que les proporciona las prácticas. Según datos publicados el año pasado, referentes a 2017, España sigue siendo el país que más Erasmus recibe, muy por delante de Alemania, Francia e Italia. También el tercero que más envía, por detrás de Alemania y Francia, una vez descontado el Reino Unido. Desde 1987 el programa Erasmus ha consumido 24.000 millones de euros. No es demasiado si consideramos que en 2018 la asignación únicamente representó el 1,4% del total del presupuesto de la Unión Europea. Puede parecer una barbaridad, pero constituye un ejemplo de cómo hacer tanto con tan poco, porque esa cantidad constituye únicamente un multiplicador de la inversión. Según los datos publicados por el SEPI en 2018, el último año publicado antes de la pandemia, España recibió 51.321 incoming entre estudiantes y personal universitario, y en 30.226 personas estudiar y desarrollar prácticas en Europa y en terceros estados, porque el programa Erasmus facilita también las estancias en universidades y centros de investigación radicados en otros continentes, acogiendo así la idea cosmopolita del más universal del humanismo europeo, del que toma su nombre. Lejos quedan aquellas primeras 95 becas del año 1989. En los últimos años, desde diversas instituciones y centros de investigación, se ha hecho un importante esfuerzo por medir el valor económico de la educación en el conjunto del PIB español. Un estudio del ICEX, publicado en 2018, indicaba que el impacto económico conjunto en la economía española de los estudiantes internacionales ascendió a 2,1 millardos de euros, y el índice multiplicador de la inversión que realizaron los estudiantes fue del 1,86. Ceñidos a Erasmus, cada estudiante supuso un impacto económico medio de 4.000 euros para la economía española del 2018. Otro informe de 2016 señalaba que la presencia de estudiantes internacionales en España es significativa y cabe esperar que siga creciendo en un futuro con parecida intensidad. También que la presencia de estos estudiantes se extiende, aunque de manera desigual, al conjunto del sistema universitario español. El importante crecimiento que ha experimentado en los últimos años en las universidades privadas se explicaría por su menor tamaño y su capacidad de adaptación a la necesidad de especialización de ese perfil de estudiantes. De media, hay un 13% de estudiantes internacionales en las universidades privadas y un 3,4% en las públicas. El Plan Estratégico de Turismo Integral de Castellón de la Plana del 2017 señala la convención adscrito por la UGI y por el Ayuntamiento de la ciudad de Castellón, señala la conveniencia de rehabilitar y adaptar un edificio de la ciudad como residencia de estudiantes Erasmus en aras a potenciar el turismo idiomático en la provincia y la movilidad estudiantil. Dicho objetivo, indica el plan, debe ser abordado conjuntamente por la universidad, el ayuntamiento y los actores privados. El programa ha traído también la donación de capital privado como complemento a la financiación europea y nacional, porque quienes saben de marketing sostienen que la marca Erasmus es considerada valiosa por las principales empresas europeas. En el contexto español, la Universidad Valenciana fue la cuarta autonomía que más estudiantes envió a través del Erasmus. Por otra parte, de los 51.321 incógnitos recibidos en nuestro país, más de 3.500 optaron por alguna de las 9 universidades valencianas. La Universidad de Valencia es la tercera universidad que más alumnos recibe de toda España. Junto a la Politécnica se encuentra entre los 10 destinos más solicitados por los estudiantes Erasmus a nivel europeo. En 2018, la Comunidad Valenciana envió al programa Erasmus. En 2018 la Comunidad Valenciana envió de Erasmus al español más mayor, Miguel Castillo. Con 81 años se fue a estudiar a la Universidad de Madrid. He considerado también oportuno incluir en esta laudatio algunas consideraciones a las que han llegado investigadores de nuestras universidades. Por ejemplo, un trabajo publicado por la UPV señala que el 52% de los estudiantes Erasmus recibidos han sido recomendados por alumnos que ya habían cursado estudios previamente en esa universidad. El clima, el prestigio de la universidad, las opiniones favorables del transporte son algunos de los motivos más destacados. El informe de calidad a propósito de la respuesta de 300 estudiantes Erasmus de la UCV de 2017 indica que la calidez y la facilidad en el proceso de solicitud, selección, tramitación, acogida y asistencia durante el Erasmus es también uno de los factores esenciales en la selección de la universidad. Otro estudio, a propósito del doctorado, indicaba que aquellos estudiantes que pudieron disfrutar de una estancia Erasmus en fase predoctoral les había permitido desarrollarse tanto de manera personal como profesional y académica. No solamente habían adquirido competencias comunicativas e interculturales, sino también capacidad crítica y habilidades sociales. También recursos de investigación.
También arroja que los conocimientos aprendidos por los doctorandos tendrían en el medio y largo plazo un impacto importante en la Universidad Valenciana, pues van a ser transferidos como nuevas formas de trabajo dentro de sus equipos de investigación. Paradójicamente, todos visualizamos el impacto del programa Erasmus en las ciudades valencianas, pero pocos se han parado a analizarlo. Sus preferencias, su interrelación con el medio, sus impactos en las redes sociales, como algunos comercios, algunas empresas, incluso algunos barrios se han especializado en la atención y recepción de este tipo de estudiantes. El éxito en nuestra comunidad del programa Erasmus radica en el compromiso de sucesivos equipos de gobierno, pero fundamentalmente en la comunidad universitaria. El año pasado, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, conscientes de la importancia de mantener la movilidad para el posicionamiento internacional de la Universidad Española, lanzó un portal a fin de advertir sobre las diferencias en las aportaciones de los programas por parte de las administraciones públicas. Erasmus es un esfuerzo colectivo de alumnos valientes, de equipos rectorales que se abren ideas nuevas, de profesores que han buscado socios y asesorado a alumnos. Recuerdo aquí a la profesora Sanz, a la que en tantas ocasiones se hizo hacer esto en la UCH, y también en Bruselas, y como ella, tantos otros en cada duración que se esfuerza por convencer a los estudiantes para que salgan de su zona de confort. Y por supuesto, el compromiso de los técnicos de las oficinas internacionales de cada una de las universidades. Una suerte de tribu que, por cierto, seguro ha sentido el síndrome de Kosciuszko, ese impulso, esa capacidad de gestión rápida de los procesos y, sobre todo, un horario infinito que exige atender al alumno internacional cuando tiene el problema de dirigirlo a los servicios de salud o vivienda, que continúe en agosto porque la admisión en las universidades extranjeras y la impaciencia de los estudiantes ávidos por mejorar su currículum a través de una movilidad de Erasmus no entiende de parones estivales. El impacto del COVID-19 en marzo puso a prueba su resiliencia, cuando en semanas interminables tuvieron que, en colaboración con el Ministerio, el SEPIE, la Generalitat, gestionar el retorno urgente de los estudiantes a nuestra tierra o a sus países de origen, mientras atendían la inquietud de las familias. Una dedicación que exige competencias especiales, como idiomas, empatía con las universidades de destino y ejecutividad, y que en escasas ocasiones es suficientemente reconocido. Resiliencia también la demostrada por el programa Erasmus. En un contexto donde todo es cuestionable, donde todo parece sometido a la más dura de las críticas, la renovación del programa Erasmus ha recibido recientemente el apoyo de la totalidad de grupos políticos del Parlamento Europeo, y la Comisión ha lanzado como propuesta que durante el periodo 2021-2027 la financiación del programa duplique el periodo que ahora termina. Veremos el grado de compromiso de los Estados en el Consejo de la Unión en un contexto tan complicado como el actual, pero cuanto más falta hace que apostemos por Europa. Porque, pese a lo dicho, apenas el 3,7% de la población joven europea ha disfrutado de Erasmus. Erasmus seguirá siendo importante en la Comunidad Valenciana y para la Comunidad Valenciana por muchos de los motivos indicados, pero también porque al menos dos de sus universidades están involucradas en procesos de diseño de los futuros campus universitarios europeos. No es el momento más idóneo para proponer, pero habilitado por la audacia demostrada por el señor Marín y abusando de ustedes, me voy a atrever a hacerlo. Mejoremos en los procesos de recepción de los estudiantes según sus diferentes contextos y culturas de origen. Los estudios señalan que la experiencia de llegada a nuestra comunidad no es percibida de igual manera por italianos, polacos o portugueses. Visibilicemos mejor la oferta universitaria para nuestros Erasmus. Sigamos haciéndolo a través de nuestras webs, de las webs de cada universidad, con nuestras propias características presenciales, online, pero también seamos capaces de tener una común, con impulso de la Generalitat, que la recopile de forma atractiva para que lo haga de una manera interesante para los estudiantes Erasmus que vendrán más. Reconozcamos mejor el mérito de los estudiantes que se han ido. Señora Secretaria General de Universidades, trate de incorporar también dentro del trabajo del Comité de Asuntos Europeos, un órgano estatutario con limitado predicamento hasta el momento, las oportunidades que brinda para la Comunidad Valenciana la perspectiva financiera del programa Erasmus y que lo informen en las Corts. Tratemos de generar una ventaja comparativa en este sentido. En las universidades de todas las provincias, Alicante, Castellón, Valencia, la Comisión Europea financia numerosas cátedras y módulos Jean Monnet. Hay numerosísimos profesores que trabajan cada día en el ámbito del programa Jean Monnet.
Cada uno desde su función tenemos liderazgo para abordar la utilización de los fondos europeos en la creación de propuestas formativas, alianzas estratégicas, proyectos que desde la globalidad, desde la holística, tengan como objetivo la mejora de nuestra región. Créanme, ninguno de los universitarios que conozco, ninguno de esos a los que me refiero, se negará a esa tarea. Como dijo Jean Monnet, si tuviera que empezar, empezaría por la educación. Como os he dicho, Erasmus representa un patrón de lo que una Europa democrática es capaz de alcanzar.